Que ya está conectado desde Brasilia, Bruno Bimbi, él es periodista, él es amigo de toda la vida y la verdad que le agradezco muchísimo por este trabajo profesional que está haciendo y lo disfruto vía Facebook, quizás se puede extender un poco más acá de lo que hizo en TN, en este circo que fue el impeachment, la aprobación del juicio político a Dilma Rousseff, según las palabras que no sé si las puedo decir todas estas cosas, pero bueno, Bruno seguramente me va a retar en este momento. Si me estás escuchando, Bruno Bimbi, nuestro periodista desde Brasilia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Pepo, ¿cómo andás? Bien, muy bien, Bruno. Bueno, ¿qué significa este impeachment, este inicio de juicio político contra Dilma? Ya tenían problemas económicos en Brasil, ahora le sumamos el político. Bueno, sí, hay un juego de poder, hay una disputa por el poder bastante fuerte en este momento en Brasil, que de cierta forma hace parecer series como House of Cards o Game of Thrones, al lado de lo que está sucediendo en Brasil, parecen casi historias infantiles. Claro, ¿no? claro. Lo que se vio en estas últimas semanas en el Congreso brasileño fue una especie de conspiración política en la que se unieron sectores de la oposición al gobierno de Dilma, de los partidos que perdieron la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales, con sectores que hasta hace muy poquito eran aliados al gobierno de Dilma y habían formado parte de su coalición, inclusive el actual vicepresidente Michel Temer, que decidió disputar la presidencia, que no podría disputarla en elecciones porque probablemente no llegaría al 2% de los votos, pero que a través de este proceso de juicio político tiene la posibilidad de que la Cámara de Diputados lo nombre presidente de la República, en una situación que la verdad es bastante poco seria, ¿no? Lo que vimos en estos últimos días fueron 43 horas de debate en la Cámara de Diputados, en las que yo creo que muchos brasileños por primera vez escucharon hablar a todos los diputados, sí, ¿no? Sí, tal por cual. televisión. Por primera vez les escucharon la voz y por primera vez escucharon los argumentos, escucharon sus palabras, y yo creo que deben de estar bastante avergonzados de lo que pasó. Fue realmente un circo de horrores, ¿no? No se vieron argumentos concretos. El pedido de juicio político a la presidenta, y no digo esto para defender el gobierno de Dilma Rousseff, yo vivo acá hace 7 años y en mi opinión personal el gobierno de Dilma Rousseff es pésimo, es un pésimo gobierno. Sin embargo, sacar a un presidente no es algo que se pueda hacer simplemente porque a vos no te gusta el gobierno de ese presidente. La institución del juicio político, del impeachment aquí en Brasil, está en la Constitución para casos de extrema gravedad en la que el presidente o presidenta de la República haya cometido un crimen, lo que aquí se le llama crimen de responsabilidad. Y la ley establece claramente qué es un crimen de responsabilidad. Bien. De lo que se le acusa a la presidenta Dilma Rousseff es de una serie de maniobras contables que son absolutamente habituales en todos los gobiernos, que las han hecho todos los presidentes anteriores y que las han hecho los gobernadores. Que, a ver, para que se entienda de qué se trata, imagínate que en diciembre de este año a Mauricio Macri no le alcance la plata para pagar la asignación universal por hijo. A ver, por ¿no? ejemplo, sí. Entonces el presidente Macri le dice al Banco Nación, que es el banco que administra los pagos de la asignación universal por hijo, le dice, bueno, con fondos propios pagá la asignación, que después el Tesoro te lo va a reponer, ¿no? Okay. Como habitualmente se hace, ¿no? Esto se hace así siempre. Pero en vez de reponérselo antes del 31 de diciembre, el Tesoro le gira los fondos recién a mediados de enero, ¿no? Claro. ¿Qué cambia con esto? Cambia que cuando se cierra el ejercicio el 31 de diciembre, los gastos del Tesoro fueron menores en ese ejercicio y por lo tanto el déficit de ese año fue un poquito menor. O sea que está, lo que se le acusa es de maquillar esos números del gobierno. Exacto, de lo que se le acusa básicamente es de postergar determinados pagos a entes públicos, a bancos públicos que hacen el pago de determinados programas sociales, etcétera, postergar el dinero que el Tesoro le tiene que reponer a los bancos públicos por esto para el ejercicio siguiente, para que al cerrar las cuentas ese año haya menos déficit
del que hubiera habido si el pago se hubiera hecho en diciembre. Bien, ¿no? te sumo a Eduardo Catalano, Bruno, en la pregunta. Sí. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes y muy agradecido por esta conexión. Ayer me deleité, acá era un día de mucha lluvia, así que me deleité, no te digo con los 500 y pico de congresistas, pero 200 o 300 escuché sus argumentos. De 12 segundos, ¿no? Algunos se extendieron un poco más. Y entiendo que la gente tiene su posición. Ahora, la pregunta que yo me hago es, Brasil siempre los hemos visto bien posicionados con su dirección política, ¿no? Con el cuidado a la democracia, con el cuidado con sus relaciones exteriores, son muy, muy cuidadosos. Y siempre me viene a la cabeza el tema del petrolado, ¿no? Yo digo, ¿será una factura esto? Porque decir, creo que lo que vos decís es muy concreto, de 15 días, por 15 días no vamos a hacer este problema. Ahora, ¿hubo alguna factura por alguna otra cosa? ¿Por corrupción? Sí, sin ninguna duda. Lo que sucede acá es lo siguiente: la investigación de la operación Lavallato, que es la que investiga, es una investigación de la Justicia Federal sobre el desvío de dinero de la empresa estatal Petrobras, que se calcula que se desviaron alrededor de 10.000 millones de dólares de la empresa. Es una investigación que en realidad involucra a sectores del gobierno, a sectores de la oposición, a políticos de los más variados partidos, ¿no? Uh-huh. Para que te des una idea, el diputado que dio el voto número 342, que fue el voto que definió que se apruebe el juicio político a Dilma, sí. Es uno de los diputados que está siendo investigado en la operación Lavallato por el petrolado, ¿no? De los de los 21 diputados que están siendo investigados en la operación Lavallato, 16 votaron a favor del juicio político a Dilma. Entonces, en realidad, la operación Lavallato investiga a mucha gente, ¿no? Bueno, entre esa gente está el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ¿no? Eduardo Cunha está procesado por decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia de Brasil por los crímenes de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, y hay pruebas concretas documentos enviados por la justicia suiza que prueban que Eduardo Cunha tenía cuentas secretas en Suiza con millones de dólares que no sabe explicar de dónde salieron, y que tenía empresas radicadas en distintos paraísos fiscales a su nombre con una cantidad de dinero, no tendría cómo explicar de dónde la sacó, ¿no? Por esto hay una investigación en la justicia, y hay también una investigación dentro de la propia Cámara de Diputados, en el Consejo de Ética, por la cual él podría perder el cargo. Y él utilizó el impeachment para negociar con la oposición que lo salvara de perder el cargo en la Cámara de Diputados. Bien, la última de Edu. Por el otro lado, Dilma dice que es un golpe de Estado. Ahora, la pregunta concreta, ¿lo que se está haciendo está fuera de los procedimientos que tiene establecido la Constitución, o cómo ves eso? A ver, yo creo que la expresión golpe de Estado es una expresión bastante fuerte, que tiene una connotación histórica. Sí. Cuando hablamos de golpe de Estado pensamos generalmente en tanques de guerra, en militares sublevándose, en restricción de las libertades, censura de los diarios, personas secuestradas, desaparecidas, asesinadas. Sí, lo peor. ¿No? Ninguna de estas cosas está sucediendo en Brasil, y no creo tampoco que vayan a suceder. En ese sentido, no me parece que la expresión golpe de Estado sea la mejor para caracterizar lo que está pasando. Sin embargo, sí me parece que hay una conspiración política que está utilizando un mecanismo constitucional, que es el mecanismo de juicio político, de una forma que viola todas las reglas de juego, que viola todos los procedimientos legales, y que en realidad se utiliza una excusa para utilizar el juicio político para sacar a la presidenta y poner al vicepresidente. O sea, lo que está sucediendo en realidad es una conspiración en la que el vicepresidente consiguió los votos en la Cámara de Diputados, ofreciendo ministerios, cargos, etcétera, en su futuro gobierno, y la Cámara de Diputados decidió abrirle el juicio político a Dilma y llevarlo, si el Senado también lo aprueba, llevarlo a él al gobierno, un gobierno que él no podría haber conquistado por el voto popular en una elección democrática. Y eso escuchaba cuando te escuchaba y cuando te leía en el Facebook, que decías que si esto lo tendría que haber hecho votándolo, lo votaba un 2, un 3%. Ahora, teniéndote en Brasil hace 7 años, en Río de Janeiro, y ahora actualmente en Brasilia, ¿cómo notaste desde el punto de vista periodístico, cómo notaste a la gente, cómo cayó en la sociedad, en el barrio, en los lugares donde vos te movés, Bruno? ¿Cómo lo sintió esto? Si sintió el golpe el pueblo brasileño.
Hay una sensación de hartazgo generalizado. Lo que muestran las últimas encuestas es que alrededor de un 60% de la población está de acuerdo con el juicio político a Dilma, quiere que Dilma se vaya, no por las pedaladas fiscales o por estas cuestiones que se utilizaron como excusas, sino porque el gobierno es un fracaso en su política económica, es un fracaso en la manera en la que está administrando el Estado, digamos, ¿no? O sea, lo que hay es una sociedad enojada por el fracaso del gobierno de Dilma, que es real, es un pésimo gobierno, y que por eso apoya el juicio político. Pero esa misma sociedad, las mismas encuestas muestran que alrededor de un 60% tampoco quiere que Michel Temer, el vicepresidente, asuma, ¿no? Que el que se vayan todo, Bruno, es esto. De cierta forma sí. Lo que las últimas encuestas muestran es que alrededor de un 80% lo que quiere es que se convoque a nuevas elecciones. ¿Y se puede hacer eso o la Constitución lo prohíbe? Se puede hacer, pero no es fácil, porque para convocar a nuevas elecciones tendría que, si la destituyen a Dilma, el vicepresidente tendría que renunciar, o bien tendría que ser destituido, o bien el Congreso tendría que aprobar una enmienda constitucional, lo cual no me parece que vaya a suceder. No, tal cual. Sin embargo, es la estrategia que en este momento va a tener el gobierno. El gobierno, tomando estas encuestas, va a decir, bueno, quieren sacarla a Dilma, está bien, la sacamos y hagamos elecciones y que el pueblo decida. Esto es lo que el PT va a decir, que es un argumento político fuerte. Tal cual. Difícil que lo consigan, pero es un argumento político fuerte. Sabemos que te tenés que ir además ahora rumbo a Río de Janeiro nuevamente. Agradecerte por esta llamada, muchísimo, porque sabemos que trabajás de esto, y a todos los periodistas decirle, Bruno Bimbi es un gran profesional que trabaja conscientemente y que lucha por muchísimas causas que en algún otro momento me gustaría charlar con tiempo, y bueno, el día que vengas acá a Buenos Aires sabés que Radio Cultura es tu lugar, de cuando, no sé, desde cuando Avellaneda hacíamos política, no sé si está bien decirlo al aire, pero sería un gusto tenerte de vuelta, Bruno, así como estuvimos hace 10 o 15 años, no sé si puedo decirlo al aire. Totalmente, puedes decir absolutamente todo. Grande, maestro. Grande. Bueno, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por este testimonio tan valioso desde Brasil.